Primero, yo quería escuchar las conclusiones de este foro de los movimientos sociales. Los organizadores me dicen recién va a estar las conclusiones. Entiendo perfectamente, no es sencillo entendernos, no es sencillo llegar a consensos en documentos que puedan expresar el sufrimiento de nuestros pueblos. Después del sufrimiento viene el pensamiento, gracias al sentimiento de los distintos sectores sociales. Hermanas y hermanos, estoy en Panamá a convocatoria para participar en la 7ª cumbre llamada Las Américas. Es el evento más grande en América, donde participan siempre casi todos los presidentes de América. Y vengo acá a expresar nuestra experiencia de vida en 9 años de presidencia, una experiencia de vida en tema de gestión, tema trabajo, tema compromiso. Pero ¿cómo quiero compartir esta lucha del pueblo boliviano? Una lucha contra un modelo económico, una lucha acompañado con la conciencia del pueblo boliviano. Quiero decirles, hermanas y hermanos, como sindicalistas, pero también que vengo del sector del movimiento indígena, originaria, campesina de Bolivia, decirles que tan importante había sido sentir por nuestros pueblos, que tan importante había sido seguir conociendo las necesidades que nuestro pueblo. Y desde los movimientos sociales, ¿qué nos hemos planteado? Primero, el movimiento campesino indígena originaria, cómo pasar de la lucha social, de la lucha comunal, de la lucha sindical a una lucha electoral. En el pasado, ¿qué nos decían? Nos decían que no hay que mezclar la política con el sindicato, que la independencia sindical, sobre pretexto de independencia sindical, yo veía en nuestras organizaciones matrices que habían dirigentes que representaban al modelo neoliberal, a la política imperial, y no podía entender cómo en los obreros, en los maestros, en la central obrera boliviana podía haber dirigentes de militancia. En la derecha que representa en toda América Latina y en todo el mundo al imperialismo, al capitalismo, al colonialismo y al neoliberalismo. No podía entender. Estoy hablando de la década 80, 90, empezando la lucha sindical. Pero además de eso, repito nuevamente, nos decían que no podemos mezclar el sindicato, la lucha social con la lucha electoral. Desde el 90, el movimiento indígena decide pasar de la lucha sindical, de la lucha social, a una lucha electoral, recuperando nuestros valores, especialmente los principios que nos dejaron nuestros antepasados. Si hablamos del movimiento indígena, durante la colonia, es el movimiento indígena que dio la lucha contra la invasión europea, contra la dominación española, contra los distintos imperios de aquellos tiempos. Entonces, hermanas y hermanos, recuperamos lo que nos dejaron nuestros antepasados en temas de principios. Si hablamos de principios, hablo fundamentalmente que los obreros, los sindicatos, las clases trabajadoras, el movimiento indígena, jamás podíamos ser de políticas procapitalistas, proimperialistas, de políticas económicas de saqueo de nuestros recursos naturales. Y nuestros antepasados nos dejaron esa lucha, que enfrentaron al colonialismo interno y externo. Y esa lucha ha continuado después. Por eso, hermanas y hermanos, pasamos de la lucha sindical, social, a una lucha electoral, y ahora nos hemos unido con todos los sectores sociales. Aquí está mi ejecutivo de los maestros urbanos de Bolivia, tantos dirigentes sindicales de Bolivia vienen acá a participar, compartir nuestras experiencias. Cuando decidimos pasar de la lucha social a una lucha electoral, nos hemos propuesto
yo diría tres. Un tema en cada rubro. En lo político, refundar Bolivia. En lo económico, recuperar nuestros recursos naturales. Y en lo social, redistribuir la riqueza en Bolivia. Ese es el modelo económico de Bolivia. Como se trata de refundar, pues teníamos un Estado sin clases, un Estado colonial, mendigo, además de eso, serviente a los distintos imperios que pasaron después de la fundación de la República. Y ahí debatimos que por primera vez se ha convocado que el pueblo boliviano elija a sus constituyentes, la Asamblea Constituyente. Una asamblea constituyente, hermanas y hermanos, orientado a cómo todos los seres humanos que vivimos en Bolivia tengan los mismos derechos y los mismos deberes. Que no hay personas de primera ni de segunda clase. Es el gran deseo, y especialmente incorporar, o que los pueblos indígenas sean tomados en cuenta, no solamente el pueblo indígena, sino las mujeres. En Bolivia, las mujeres de las distintas clases sociales siempre marginadas, discriminadas, igual que el movimiento indígena. Esa etapa ha sido lo más costoso. La derecha, la oposición, el embajador de Estados Unidos, conspirando como siempre para que no se consolide nuestro proceso, la revolución democrática cultural, transnacionales petroleras financiando a mis opositores. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos es identificar a esos enemigos internos, identificar a los enemigos externos, y especialmente a la Embajada de Estados Unidos. Yo quiero decirles nuevamente, los hermanos víctimas de la dictadura militar de aquellos tiempos, ¿qué me decían? ¿Qué me dijo después de que llega a la presidencia? Presidente Evo, cuídese de la Embajada de Estados Unidos. Donde hay Embajada de Estados Unidos, hay golpes de Estado. Solo no hay golpes de Estado, no hay dictaduras militares en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no hay Embajada de Estados Unidos. Y verdad, durante el proceso constituyente, el embajador de Estados Unidos, sosteniendo reuniones reservadas con mis opositores, con partidos pro-capitalistas, pro-imperialistas, con los restos del neoliberalismo, finalmente para hacer respetar la dignidad y soberanía del pueblo y nuestro proceso, tuvimos que expulsar al embajador de Estados Unidos. Y si el embajador de Estados Unidos ahora políticamente, democráticamente, pero no solo eso, hermanas y hermanos, durante todo ese tiempo quiero que sepan, una conspiración permanente. Yo me acuerdo perfectamente cuando ocurrió el presidente el 22 de enero del 2006, algunos opositores, algunos empresarios que decían, pobre Indiacito, este Indiacito no va a durar de presidente. Decían, van a estar unos 6, 7, 8 meses, no va a poder gobernar, después se va a ir, vamos a sacar. Ese año nacionalizamos los hidrocarburos, llega una primera gestión, tenía que dar mi informe al Congreso Nacional, mediante el Congreso Nacional a todo el pueblo boliviano. Informo, aprobado mi informe, y esos opositores que decían, creo que este indio se va a quedar por mucho tiempo, hay que hacer algo. ¡Ey, vamos! ¿Y qué hicieron, hermanos y hermanos? En 2005 se prepararon para hacer algo en 2008. En 2008 me llevaron al revocatorio. Me preguntaba, ¿por qué me están llevando al revocatorio? Hemos ganado con 54%. Habían presidentes que ganaron solamente con 20%, 30%, para ellos nunca había revocatorio. Para un presidente, para un partido, para el pueblo que ganó con 54% de revocatorio, acepté. Porque algunos gobernadores de los departamentos, llamando acá provincias, también dije, si yo voy al revocatorio, ellos también que vayan al revocatorio. Los que me provocaron.
con revocatorio, más bien ellos se hicieron revocar y a mí me ratificaron con 67%. La casa de revocatorio viene, hermanos y hermanos, el golpe de Estado, y ahí ya no tenían que pedir una intervención de la OEA, menos de Estados Unidos. Recordaron ustedes, antes cuando hay un conflicto político en un país, hay que venir el patrón de Estados Unidos para resolver los problemas. Me acuerdo siempre, compañero Hugo Chávez se comunicaron con los presidentes, presidente de UNASUR, la presidenta Bachelet estaba a cargo de la presidencia pro tempore, se autoconvocaron los presidentes a La Moneda, Santiago, Chile, me convocaron a mí para informar de qué estaba pasando en Bolivia. Estaba en proceso un golpe de Estado y saludo, las Fuerzas Armadas felizmente ya no se plegaron al golpe de Estado, aunque la derecha han ido a golpear las puertas, los cuarteles. UNASUR rechazó rotundamente a la cabeza de la compañera Michelle Bachelet y ahí se acabó el golpe de Estado y ya no más se animan ahora a hacer golpe de Estado. Segundos hermanos, ¿cómo viene la conspiración permanente? Querían que fracase la Asamblea Constituyente, querían que fracase la refundación de Bolivia y solo los pueblos, los movimientos sociales defendieron nuestro proceso de cambio, nuestra revolución democrática, cultural. Yo como sindicalista eso les puedo comentar en lo político y felizmente, hermanas y hermanos, dejamos a un lado ese Estado colonial mendigo. Ahora tenemos un Estado plurinacional digno, tenemos dignidad los bolivianos. El tema económico, la recuperación de nuestros recursos naturales, ese no es regalo de Evo, no es regalo del gobierno, sino los distintos movimientos sociales pidieron cambio en las estructuras económicas de Bolivia, acabar con el modelo neoliberal. Quiero decirles de verdad, a Bolivia en las distintas épocas amenazaron. Estos días he descubierto algún documento. Un 2 de febrero de 1959, un miembro de la Embajada de Estados Unidos planteó la no existencia de Bolivia y que los países vecinos deberían de repartirse a Bolivia. Claro, protestas en La Paz, protestas en Oruro, casi toma de embajada, hubo muertos, heridos. Y nos faltaban algunos políticos, decían, Bolivia es un estado fallido. Y ahí en época de dirigente sindical, para someternos al modelo neoliberal, ¿qué decía un político? Bolivia se nos muere. Y para que Bolivia no se muera, toditos calladitos aceptamos el modelo neoliberal. Pasaron 20 años, se agoniza Bolivia, y ahí viene esta lucha de los movimientos sociales. Y ese pueblo ha pedido, Evo, nacionalizar los hidrocarburos en especial. Y como justo homenaje a los trabajadores, a esa gran lucha del pueblo boliviano, un 1 de mayo del 2006, nacionalizamos los hidrocarburos sin ningún miedo, compañeras y compañeros. Ese hecho no cambió la situación económica del país. Les comento brevemente. Antes que sea presidente del 2005, ¿cuánto era la renta petrolera? Año, $300 millones. Después de que nacionalizamos, ¿cuánto la renta petrolera? El año pasado casi llegamos a $6.000 millones de renta petrolera. Pueden imaginarse, hermanos, de todos los países presentes acá, en 20 años de neoliberalismo, ¿cuánto nos han robado? ¿Cuánto se lo llevaron? Cuando la COP, la Central Obrera Boliviana, siempre pedía nacionalización y la respuesta de los gobiernos de turno, de los gobiernos neoliberales, que era, si se nacionaliza, no va a haber inversión. Y en 2005, ¿cuánto era la inversión? $240 millones en hidrocarburos. Ahora, ¿cuánto tenemos programado para este año? Inversión en hidrocarburos, $2.400 millones. Un crecimiento con más del 100%, con 200%, 1000%. La inversión pública en 2005, hermanas y hermanos, ¿cuánto era en toda Bolivia? $600 millones.
De los 600 millones de dólares, del 100%, 70% era con plata prestada y con plata regalada. Solo el 30% era con plata del pueblo boliviano. Para este año, ¿cuánto tengo programado en inversión pública en toda Bolivia? 7.300 millones de dólares. Y vamos a ir cómo la situación económica de Bolivia ha cambiado después de que hemos nacionalizado los hidrocarburos, también los servicios básicos, como Entel. Quiero decirles antes, cuando llegué a la presidencia, Entel estaba en manos de italianos. Y revisamos los datos económicos. Tenía utilidad neta de 70 millones de dólares al año. Sí, 70 millones de dólares al año. Pero esa utilidad neta se iba a Italia y no se quedaba en Bolivia. Además de eso, apenas estaba en 90 municipios Entel, comunicación móvil. Ahora está en todos los municipios, está comunidad de Entel, internet en todos los municipios, antes todavía. Pero ahora, después de que nacionalizamos, ¿cuánta es la renta de Entel? Comunicación móvil, 100 millones de dólares. Pero los 100 millones de dólares se quedan para los bolivianos, para los bolivianos. No se quedan. Yo otra vez quiero decirles acá que tan importante ha sido la unidad de los movimientos sociales. Esa es la lucha de los movimientos sociales, no es regalo de Evo Morales. Momentáneamente represento en un movimiento político de liberación, no solamente de carácter político, sindical, social, cultural, también una liberación económica. El otro tema es el tema social, que antes la plata de los bolivianos se exportaba o se privatizaba lo poco que queda. Ahora la plata no se exporta ni se privatiza, sino se socializa y se democratiza esa plata. ¿Cómo llega la plata? Claro, recauda del gobierno nacional, pero cuando recauda esa plata vuelve primero en transferencias directas del tesoro a los departamentos y a los municipios. Han crecido las transferencias con 300, 400, hasta 500%. Estamos contentos. Y la otra forma de que vuelva la plata al pueblo es con rentas y bonos. A la niñez, a la vejez, nos ayuda bastante para reducir la extrema pobreza. Y la otra forma de que la plata vuelva con obras desde el gobierno nacional, pequeñas, medianas, grandes, y también inversiones en tema de la industrialización, porque estamos empezando a dar el valor agregado a nuestros recursos naturales. En resumen, compañeros dirigentes sindicales de muchos países presentes acá, ese es nuestro modelo económico. Pero algo debemos hacer una reflexión profunda. Antes, ¿por qué América Latina y el Caribe estaba muy mal económicamente, que crecía la pobreza? Saben, hermanas y hermanos, de mi experiencia y mi interpretación, claro, cuando surgían movimientos políticos de liberación, movimientos políticos para no someterse al imperio norteamericano en otros tiempos, ahí venían las dictaduras militares, ahí decían rojos comunistas. En mi tiempo nos trataban de terroristas, de narcotraficantes. Ahora, de manera sinvergüenza, el imperio usa inclusive los derechos humanos. Obama, ¿de qué derechos humanos puede hablar si en Estados Unidos creo que cada día hay muertos, heridos, fusilados? Los migrantes, los afroamericanos. La peor forma de violar los derechos humanos, derechos colectivos, es con el bloqueo económico a Cuba, por ejemplo. Hermanas y hermanos presentes acá, yo siento que tan importante es la unidad para hacer respetar nuestra dignidad y soberanía. Pero también quiero decirles, a ver, en esta lucha por la liberación de nuestro continente, ¿qué hacían cuando ya no podían golpe de Estado? Ya no habían dictaduras militares. Siempre intentan dividirnos, pero dividirnos ¿para qué? Dividiéndonos, dominarnos políticamente, y dominarnos políticamente, robarnos económicamente, saquear nuestros recursos naturales. Esa es la historia de los distintos imperios del pasado, y en Bolivia ha habido una rebelión a esta clase de dominación, una sublevación a esta clase de imposiciones de políticas desde arriba y afuera.
¿Qué yo veo? ¿Qué está pasando en Venezuela? En Venezuela no pueden derrotar con golpe de Estado. Como ha habido un golpe de Estado a Chávez, fracasó. Una dictadura militar, fracasó otro golpe de Estado al compañero Maduro, fracasó una agresión económica, una agresión política. Ahora quieren derrotarlos, Obama a Venezuela, Maduro, con un decreto. ¿Cómo es eso? No puedo entender cómo sus instrumentos de gobierno fracasan, usa su decreto supremo. Sé que este movimiento rechaza totalmente, rechazamos esa forma de migración, esa forma de agresión, porque esa agresión solamente está en la forma de esa forma de migración. ¿Qué tan lindo sería nuestros dirigentes sindicales pueden participar en estas cumbres de presidentes? Yo intenté a veces, cuando ejercía como dirigente sindical, aprovechando algunos estatus consultivos que tenían algunas organizaciones no gubernamentales, escuchaba hablar tonterías en presidentes en América, en Europa en especial. Saludo que algunas organizaciones me permitían participar, pero ¿qué quisiera personalmente como dirigente sindical, aunque no en ejercicio? Quisiera, hermanas y hermanos, realmente hay una gran unidad del pueblo latinoamericano, los movimientos sociales. Que los presidentes deberían recoger esa vivencia, esas propuestas de los movimientos sociales de toda América Latina y el Caribe. Quisiera que América sea modelo de continente. Para ser modelo de continente, quisiera que América sea un continente de paz, y pero con justicia social, porque si no hay justicia social, no va a haber paz sencillamente. ¿Para qué vamos a engañar? Quisiera que en América no haya ninguna intervención ni militar, no haya bases militares, ni los golpes suaves, ni golpes duros o fuertes como planifican desde el imperio norteamericano. Quisiera que en América, compañeras y compañeros, pues se practiquen políticas de solidaridad y de complementariedad, no de imposiciones ni de competitividad. Quisiera que Latinoamérica se libere de la parte tecnológica. Es el gran desafío que tenemos como gobiernos, como presidentes, porque yo les garantizo, hermanas y hermanos, en lo político, en lo económico nos hemos liberado, pero hay todavía una dependencia de la parte tecnológica. Eso es lo más, bueno, requiere mucho tiempo. Saludamos a algunos países como Brasil, como Argentina, tienen algo de tecnología, pero imagínense, otros continentes nos invaden con su tecnología. ¿Cómo vamos a enfrentar eso? Es el gran desafío que tiene América Latina en especial para liberarnos definitivamente. Hermanas y hermanos presentes acá, ¿qué puedo decirles? Es tan importante la unidad. Unidad, como decía Chávez, yo aprendí de Chávez, unidad más unidad siempre será la derrota del imperio. Unidad y unidad será siempre el triunfo de los pueblos de América Latina y del Caribe. Y esa es nuestra experiencia vivida en Bolivia. Nos hemos unido, respetando nuestras diferencias, sectores sociales, tenemos derecho a las reivindicaciones, por encima de cualquier reivindicación sectorial o regional. Primero está la soberanía de nuestro país, primero está la dignidad, primero están nuestros recursos naturales. ¿Y qué hace Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos? ¿Cómo clasificarnos a los países de América Latina y el Caribe? Para Estados Unidos hay países buenos y países malos. Los países buenos son los que aceptan bases militares norteamericanas. Los países buenos son los que se hacen saquear sus recursos naturales. Los países buenos son para Estados Unidos esos países que se someten al modelo neoliberal, que es de saqueo a sus recursos naturales, la privatización de los servicios básicos. Y los países malos somos los que estamos con nuestros pueblos. Los países malos para Estados Unidos somos los que hemos nacionalizado nuestros recursos naturales. Los países malos somos los que hemos cerrado las bases militares, como en Ecuador, como en Bolivia, como otros países de América Latina y el Caribe. No es posible que Estados Unidos venga a clasificarlos, son malos o buenos. Los países malos somos los narcotraficantes, además de eso. Hermanas y hermanos, yo porque
nuestros pueblos en América Latina están organizados en los distintos movimientos sociales y que la tarea es, como dirigentes sindicales, como representantes de los distintos movimientos sociales, cómo estar junto a nuestro pueblo, cómo expresar lo que sienten nuestros pueblos a eso. Esa es una pequeña experiencia que tengo. Unidos, hermanas y hermanos, vamos a liberarnos. Recordarán ustedes en una de las cumbres de Américas realizada en Argentina, donde estaba vigente el ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas, que planteó el gobierno de Estados Unidos, que era como una continuación del Consenso de Washington, y los presidentes de Argentina como Kirchner, como Fidel, como Chávez y otros enfrentaron esa política. No sé si cómo será aquí en Bolivia. Nosotros decíamos no debería llamarse ALCA sino ALGA. ¿Por qué ALGA? Sino era Área de Libre Ganancia en las Américas, la política de Estados Unidos. Hemos socializado, hemos entendido, gracias a los presidentes antiimperialistas hemos derrotado el ALCA. Ahí viene la ALBA.